Éxodo, capítulo 40. Y aunque vamos a hacer la lectura de todo el capítulo, vamos a empezar con la lectura de la última declaración del versículo 33. Éxodo 40, 33, en su última declaración dice: y así acabó Moisés la obra. Entonces la nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, porque tú eres santo, 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 y habitas en las alabanzas de tu pueblo. Venga a nosotros tu reino de una forma especial hoy, Señor, que tu reino venga a nuestras vidas. El señorío de Cristo venga sobre nuestras vidas y que se haga tu voluntad. Así como se hace en el cielo, que se haga en nuestras vidas hoy. Concédenos, Padre, a través del estudio de las Sagradas Escrituras, ver tu gloria, ver la gloria de tu gracia, ver la gloria de tu Hijo Jesucristo encarnado en medio nuestro, y que tú nos lleves a crecer en el conocimiento de Él, que nos lleves a crecer en santificación y en una vida agradable para ti. Señor, reconocemos nuestra necesidad de que tú nos alimentes, y por eso te rogamos, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Aliméntanos hoy con el pan que es Cristo. Aliméntanos hoy con el pan del cielo, el cual vino a dar su vida para nuestro bien. Alimenta nuestros corazones con la aplicación que el Espíritu Santo hace de las Sagradas Escrituras. Y te rogamos que perdones nuestras deudas, porque hemos pecado mucho contra ti, y que nos concedas un corazón perdonador, dispuesto a perdonar a los que nos ofenden. Bendícenos hoy, oh Dios, te lo suplicamos, en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, Éxodo 40, el último capítulo de este maravilloso libro. Y creo que este capítulo, aunque contiene muchas repeticiones de cosas que ya hemos visto, aquí Moisés nos presenta una interesante perspectiva de la finalización, la erección o el establecimiento final del tabernáculo y cómo él es consagrado al servicio de Dios. Recordemos que cuando hablamos del tabernáculo, estamos hablando de aquello que iba a constituirse en el centro de la adoración congregacional del pueblo de Israel. Esa es la razón por la cual, luego de que él es construido, debe ser armado, debe ser levantado y debe ser consagrado. Y algo importante, debe ser aceptado por Dios. Porque si Dios no lo aceptaba, así como no aceptó la construcción del becerro, entonces el pueblo iba a estar en aprietos. Porque Dios había llamado a esta nación para que se convirtieran en un pueblo que viviera para su gloria. Y algo central de vivir para la gloria de nuestro Dios es la adoración. Este iba a ser un reino de sacerdotes y el oficio principal es la adoración. Así que todo el pueblo iba a ser un pueblo adorador y Dios les mandó construir un tabernáculo que iba a ser el centro de esa adoración. Así que sin este capítulo y particularmente la última sección,
todo lo que Moisés nos contó no hubiera servido de nada. Todo lo que hubiesen construido ellos, las ofrendas que ellos dieron en plata, oro, la capacidad que el Espíritu Santo dio para que algunos construyeran muy bien todo lo que Dios mandó, si Dios no lo aceptaba y si Dios no lo confirmaba con la gloria de su presencia, entonces eso no servía para nada. Así que nuestro capítulo tiene 3 secciones que son muy marcadas. Si se dan cuenta y me acompañan allí al capítulo 40, en los versos 1 al 15 vamos a encontrar un conjunto detallado de las instrucciones que dio Dios de cómo se iba a levantar la tienda y dónde iba a ir cada elemento que Dios dijo que hicieran. Luego en los versos 16 al 33 se nos da una descripción detallada de cómo lo hicieron ellos. Y aquí vamos a encontrar que una y otra vez se va a repetir la expresión y lo hicieron como Dios lo había mandado. Y en los versos 34 al 38, esos son versos benditos con los cuales se cierra el libro. Allí vemos la gloria de Dios llenando el tabernáculo como una confirmación de que Dios había aceptado la construcción que ellos hicieron, de que Dios iba a morar en ese tabernáculo. Y todo esto resalta una vez más la importancia de adorar a Dios a la manera de Dios. Ya hemos dicho que esto en la teología reformada le llamamos el principio regulador o regulativo de la adoración, que hoy día, como siempre, Dios solamente recibe la adoración que Él manda y como Él la manda. Así que aunque hoy día no usamos estos rituales que nos menciona aquí Moisés, el autor de Hebreos, y esto ya lo hemos visto, él nos dice que ahora no usamos todos esos elementos que Moisés mandó. ¿Por qué razón? Porque todo eso era sombra de una realidad celestial, que una vez vino el verdadero y final sumo sacerdote que traspasó los cielos, el cual está ministrando en el santuario celestial. Hoy día entonces no necesitamos de ninguna de estas ceremonias. Entonces, ¿por qué estamos estudiándolas? Porque hay principios subyacentes a la adoración que las encontramos en estos pasajes, y más porque todos ellos nos muestran que es imposible adorar verdaderamente a Dios sin la intervención de un mediador. Y como hoy día contamos ya con ese mediador enviado del cielo, quien se humanó, quien murió en la cruz y quien está sentado a la diestra del Padre, ya no necesitamos esos rituales, pero esos rituales nos muestran que la adoración es importante y que más importante hacerlo como Dios manda. Hoy vamos a estar viendo cuando la nube llenó el templo, o más bien cuando la nube llenó el tabernáculo, o más bien cuando la nube llenó la tienda. Cuando la nube llenó la tienda, y nos vamos a concentrar en las 3 secciones que ya les dije. Bien, así que vamos a empezar con la primera, instrucciones para el levantamiento
o la instalación del tabernáculo. Y eso va del verso 1 al 15. Y quiero que prestemos atención a algunas declaraciones que nos van a ser muy necesarias para una comprensión de la lección que nos quiere dar aquí Moisés. Verso 1, y Jehová habló a Moisés diciendo, en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo. Luego Dios le pone le da otra designación, el tabernáculo de reunión. Bien, así que Dios es el que le dice a Moisés, el primer día del primer mes, ese día levantarás y van a armar todo lo que yo les dije que hicieran. Y luego desde el versículo 3, Moisés ya explica dónde va a ir cada elemento que ellos construyeron. Recuerden que ya hemos visto que Dios dijo que hicieran esto, el altar, que hicieran las lámparas. Pero Dios no les dijo en qué parte del tabernáculo iban. Así que aquí Dios le dice dónde iba cada parte. Y en el versículo 3 empieza con el lugar santísimo. Y pondrás allí ¿qué? El arca del testimonio. Y cubrirás el arca con el velo. Bien. En ese lugar santísimo, que era el que estaba más al fondo, iba a ir ¿qué? El arca del testimonio. ¿Por qué se le llama así? Porque ella iba a contener las tablas del testimonio. ¿Qué contenía esto? Las 10 palabras o los 10 mandamientos. Y luego dice que se pondría un velo. Un velo que iba a separar el lugar santísimo del santo. Luego en el versículo 4 se nos dice que iba en ese lugar santo. Así que lo único que se ponía en el santísimo era esta caja especial con el propiciatorio. ¿Recuerdan qué es el propiciatorio? La tapa, ¿verdad? Bueno, en el lugar santo meterás la mesa y pondrás en orden lo que ha de estar sobre ella. ¿Cómo le denominábamos antes a esta mesa? Mesa de la proposición. Meterás también el candelabro y encenderás sus lámparas. Todo esto iba ¿en qué lugar? En el santo. Y pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio y pondrás la cortina de la puerta del tabernáculo. Así que aquí viene otra cortina. Ya hay una cortina que separa el lugar más interior, que es el Santísimo, de uno que es un poco más exterior, que es el santo. Ok, luego dice que se separa nuevamente este lugar santo de otra parte que es mucho más exterior, en esa parte que le llamamos, ¿recuerdan? Hemos dicho que el tabernáculo consta de 3 secciones: el lugar santísimo, el lugar santo y el atrio o patio exterior. Bueno, en ese sitio, dice Moisés, pondrás el altar del holocausto delante de la puerta del tabernáculo de reunión. Luego pondrás la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar y pondrás agua en ella. Finalmente pondrás el atrio alrededor
y pondrás la cortina de la puerta del atrio. Así que esta es la forma en la cual Dios dice van a ir distribuidos todos esos elementos que Dios dijo que hicieran. Y luego a partir del verso 9 viene la instrucción de cómo iban a consagrar ese sitio, cómo iban a apartarlo para la adoración. Verso 9, y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios y será santo. ¿Qué significa aquí santificarlos? Apartarlos de su uso común. Aunque eran preciosos y hermosos, eran cosas comunes que iban a ser usadas en la adoración. Entonces Dios dice, deben ser apartados del uso común y deben ser consagrados. Eso es lo que significa santificar. Ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios, y santificarás el altar y será un altar santísimo. Y todo esto era con el aceite, que en la Biblia es un símbolo del Espíritu Santo. Asimismo, ungirás la fuente y su base y la santificarás, y harás que se acerquen Aarón y sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua, y harás vestirlos las vestiduras sagradas, y los ungirás y santificarás para que sea mi sacerdote. Eso es en las instrucciones para la consagración del sumo sacerdote. Después harás que se acerquen sus hijos, el resto de los sacerdotes. Les vestirás las túnicas y los ungirás como ungiste a su padre, y serán mis sacerdotes, y su unción les será por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. Y Moisés lo hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó, así lo hizo. Así que en toda esta sección se nos dice cuáles son las instrucciones que da Dios para el levantamiento o la instalación del santuario. Ok, pero quiero que observemos algo más, y es la consagración. Iba a ser una tienda, sí, una tienda, una casa con oro, plata, y estos objetos comunes necesitaban ser apartados para un fin santo, para un fin especial, porque iba a representar la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y luego Moisés nos dice que los hombres mismos que iban a fungir en la dirección y administración de la adoración debían ser apartados, santificados, ungidos con aceite, símbolo del Espíritu Santo. Eso creo que ya lo hemos visto y lo hemos comprendido, pero quiero resaltar algo adicional que nos muestra aquí Moisés. En el versículo 2, Dios le da una fecha específica en la cual iba a ser levantado o instalado el santuario. ¿Cuál es? El primer día del mes primero, le llamamos Año Nuevo, ¿cierto? En ese Año Nuevo, en ese día, era que él iba a levantar y consagrar el tabernáculo. ¿Cuál es la importancia que tiene esto? Bueno, esto es algo muy importante, muy significativo. ¿Por qué? ¿Cuándo sacó Dios al pueblo de la esclavitud? ¿Qué día? El primer día del primer mes.
Dios dijo, este va a ser el comienzo de los años, esa noche de la Pascua en la cual Dios rescata a su pueblo. Hace 12 meses exactamente ellos estaban buscando el animalito para el sacrificio pascual que iban a sacrificar en esa fiesta, en esa noche, que siempre iban a recordar como el día de la redención, el día de la redención. Ahora, ese mismo día, Moisés dice, levantarás la tienda que va a ser el centro de la adoración. Bien, cuando Moisés vincula la instalación y consagración del tabernáculo con la redención en la Pascua, el primer día del primer mes del año, Moisés está relacionando este comienzo de la vida de la adoración del pueblo con la nueva creación. ¿Cuándo empezó la creación del mundo? Bueno, el primer día especial en la cual moraría Dios con su pueblo, el primer día del primer mes. Y entonces aquí hay una relación entre la creación, la redención y una nueva creación. Aquí hay una nueva creación. Dios está formando a un pueblo para sí mismo. Ya Dios le ha dado el pacto. Y entonces aquí es cuando se da una completa confirmación de que ellos son ese pueblo del pacto. Recuerden que ellos habían roto el pacto. No sé si lo recuerdan. En la adoración del becerro, Moisés rompió las tablas con las leyes del pacto, mostrando que ellos habían roto el pacto. Pero como este pueblo obedeció e hizo las cosas como Dios le ordenó, entonces Dios dice, ok, ya que están obedeciéndome, están actuando como el pueblo del pacto. Por lo tanto, el día en el cual comenzará la adoración en el santuario va a ser ese día, el primer día del primer mes, el año nuevo, mostrándoles que este pueblo era un pueblo que estaba siendo recreado. Hay aquí una nueva creación. ¿Y qué anticipaba el levantamiento del tabernáculo el primer día del mes, el primer día de la semana? ¿Qué estaba anticipando? Este día, el domingo. ¿Qué sucedió un primer día de la semana? Cristo Jesús resucitó, fue levantado por el Padre de la tumba, anunciando que con él, con su resurrección, empezaba una nueva creación. Nosotros, el pueblo del pacto. Regresemos al versículo 2, algo más que quiero que observemos. ¿Cómo le llama Moisés aquí a este sitio de adoración? Le llama de dos maneras. El tabernáculo y literalmente la tienda de reunión. El tabernáculo y la tienda de reunión. ¿Qué significaba esto? Que el tabernáculo cumplía dos funciones. Como tabernáculo era la morada de la presencia de Dios. Y como tienda de reunión era el sitio donde Dios se encontraba con su pueblo por medio de un mediador. Es cierto que no todo el pueblo iba a entrar al sitio donde Dios hablaba con el mediador, pero siendo que era un mediador y representaba al pueblo, cuando él entraba el pueblo en él, porque él era su representante. Así que es el tabernáculo porque es la
morada en esta tierra de Dios. Y es la tienda de reunión porque Dios se encuentra allí con el pueblo. Y esto es algo importante que luego vamos a retomarlo. Bien, y luego si observamos del verso 3 al verso 15, que no vamos a entrar allí en los, cómo fue que se dio eso, porque ya lo hemos visto creo que 2 veces antes. Pero quiero que observemos que en los versos 3 al 15 se repite una y otra vez, y harás esto, y harás eso. Bueno, todos estos imperativos, todos estos mandatos de Dios a Moisés se relacionan en cómo iba a levantarse el santuario, en cómo iban a hacerse las cosas, recordándonos una vez más, la adoración es aceptable ante Dios si se hace con fe, si se hace con sinceridad, pero si se hace conforme Dios lo manda. Porque si hay fe y hay sinceridad y no se hace como Dios lo manda, el resultado es el juicio del cielo, como pasó en ese espectacular servicio de adoración donde todos lo hicieron con fe y con convicción y con gozo, pero de una forma equivocada cuando adoraron al becerro de oro. Así que Moisés aquí está haciendo un contraste. No solo se necesita fe, no solo se necesita entusiasmo, no solo se necesita hacer cosas en la adoración, hay que hacerlas como Dios manda, hay que hacerla como Él manda. Bien, si recordamos un poco la distribución de cada uno de los elementos que se construyeron y cómo fueron dispuestos dentro de las 3 secciones del tabernáculo, creo que vamos a entender un poco más el valor simbólico que poseían estos elementos. No los voy a mencionar todos porque ya hemos visto eso. ¿Qué nos recordaba o qué nos recuerda el altar de bronce? Bueno, cuando el pueblo de Dios iba al santuario, lo primero que observaban ellos, el primer mueble era el altar de bronce, donde se sacrificaban los animales. ¿Qué estaba diciéndole esto al pueblo? Bueno, que si tú te acercas a Dios en adoración, de la única forma que puede ser aceptado por Dios es si lo haces por medio de la expiación, por medio del sacrificio. El pecado debe ser tratado antes para que tú puedas entrar a la presencia de Dios. Y todo esto habla de ¿quién? Ya lo hemos dicho, de Cristo. Todo en el santuario, desde el principio hasta el fin, desde la parte más exterior hasta la parte más interior, hablan de Cristo, que tú no puedes entrar a la comunión con Dios si no es por medio del sacrificio expiatorio que trata con el pecado. ¿Qué nos recuerda la fuente donde se lavaban los sacerdotes? Bueno, les recordaba que debían estar limpios, que aquellos que entran al santuario, aunque ya sus pecados hayan sido expiados, porque estamos en un mundo caído, nuestros pies y nuestras manos se ensucian y hay que limpiárselas diariamente para entrar a la presencia de Dios. El arca del pacto le recordaba al pueblo la presencia de Dios. Dios se manifestaba, era en el arca. Los 10 mandamientos le recordaban al pueblo que de la única forma que Dios se relaciona con nosotros es por medio de pactos, pero no por pactos iniciados por el hombre. Son pactos iniciados por Dios, donde Dios pone las condiciones. Y el velo
que no había uno, ¿verdad? Eran varios. Pero antes de entrar al lugar santísimo estaba un velo que era pesado, que era grueso. ¿Qué recordaba ese velo? Que entrar a la presencia de Dios no es un asunto fácil. Entrar a la presencia de Dios no es un asunto sencillo, es un asunto restringido. No es para todos, solo los sacerdotes podían entrar a la presencia de Dios y únicamente en el día de la expiación. Todo esto nos muestra una vez más la importancia de las instrucciones para la adoración. Debemos adorar como Dios manda. Este no es no es algo liviano, no es algo sencillo. ¿Por qué? Porque la adoración, mis hermanos, es el encuentro de lo sobrenatural con lo natural. En la adoración se da el encuentro entre el Creador y la creación. En la adoración se van a encontrar Dios y el ser humano. Así que la adoración no es un asunto sencillo, es un asunto que tiene cierta complejidad y que está centrada en la persona de Cristo. Esa es la razón por la cual la Biblia está llena de muchos mandatos e instrucciones respecto a la liturgia o respecto a la adoración. La Biblia está llena, el Antiguo y el Nuevo Testamento, de muchas instrucciones, porque a Dios lo adoramos como Él quiere, no como yo quiera, no como la cultura pida, no como mis emociones quieran. Bueno, un segundo elemento que vemos aquí es ya la descripción de la instalación del tabernáculo, que va del verso 16 al verso 33. Dice las Sagradas Escrituras: y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó, así lo hizo. Si no hubiésemos hecho ya la lectura de los capítulos 36 al 39, pareciera que Moisés fue el único que participó en la construcción del tabernáculo. Porque ven que aquí dice: y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó, así lo hizo. Y luego vamos a recordar, vamos a ver que dice que se hizo como Jehová había mandado a Moisés. Y luego en el verso 32 dice que las cosas se hicieron como Jehová había mandado a Moisés. Verso 33, en la última parte: así acabó Moisés la obra. Así que en esta sección está centrada en Moisés. Y esto tiene un porqué. Verso 17. Y así en el primer mes, en el segundo año, en el día primero del mes, el tabernáculo fue levantado. Y Moisés hizo levantar el tabernáculo y asentó sus basas y colocó sus tablas y puso sus barras e hizo alzar sus columnas y extendió la tienda sobre el tabernáculo y puso la cubierta de la tienda encima como Jehová había mandado a Moisés, y tomó el testimonio. ¿Qué es el testimonio? ¿Recuerdan? Ya lo hemos dicho varias veces. Las tablas de la ley. Y tomó el testimonio y lo puso dentro del arca y colocó las barras en el arca y puso encima el propiciatorio, que es la tapa, ¿verdad?, sobre el arca. Y la metió en el tabernáculo y puso el velo de la tienda y cubrió el arca del testimonio como Jehová había mandado a Moisés. Muchas veces se repite: la adoración verdadera exige fe, sí, y exige que se haga como Dios manda.
Y puso la mesa en el tabernáculo de reunión al lado norte del tabernáculo, fuera del velo, y sobre ella puso por orden los panes delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés, y puso el candelabro en el tabernáculo de reunión enfrente de la mesa al lado sur del tabernáculo, y encendió las lámparas delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Puso también el altar de oro en el tabernáculo de reunión delante del velo y quemó sobre él incienso aromático, como Jehová había mandado a Moisés. Y puso asimismo la cortina de la puerta del tabernáculo y colocó el altar del holocausto a la puerta del tabernáculo o de la tienda de reunión, y sobre él ofreció el holocausto y la ofrenda, como Jehová había mandado a Moisés, y puso la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y puso en ella agua para lavarse, y Moisés y Aarón y sus hijos lavaban en ella sus manos y sus pies. Cuando entraban en el tabernáculo de reunión y cuando se acercaban al altar se lavaban, como Jehová había mandado a Moisés. Finalmente levantó el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y puso la cortina de la puerta del atrio, y así acabó Moisés la obra. ¿Por qué se habla tanto de Moisés? Como si Moisés hubiese sido el único que lo levantó. Bueno, posiblemente ni siquiera él tocó un elemento, ¿verdad? Sino que lo hicieron todos los que le colaboraban. ¿Por qué se insiste en que fue Moisés? Bueno, porque Dios aquí quiere resaltar la figura de Moisés como el mediador. Él es el mediador del antiguo pacto. Recuerdan que el pueblo lo había despreciado. Cuando ellos inventaron su propio sistema de adoración, lo primero que hicieron ellos fue rechazar al mediador y han dicho, ¿y dónde está este Moisés? Se perdió, se desapareció. Inventemos nuestro propio sistema de adoración. Y entonces Dios aquí está resaltando la persona de Moisés como el mediador, que sin un mediador este pacto no hubiese funcionado. Pero ¿hacia quién apuntaba Moisés? Acompáñenme por favor a Hebreos, el capítulo 3, versículos 1 al 6. Hebreos es como un comentario del Nuevo Testamento de los capítulos 36 al 40 de Éxodo. Miren lo que dice el Espíritu Santo en Hebreos 3, 1 al 6. Por tanto, hermanos santos, participantes de la vocación celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés en toda su casa. Porque éste es estimado digno de mayor gloria que Moisés, por cuanto tiene mayor honra que la casa el que la edificó. Porque toda casa es edificada por alguien, mas el que creó todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda su casa como siervo, para testimonio de lo que se había de decir, mas Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retuviéremos firme hasta el fin la confianza y la gloria de la esperanza. Así que lo que nos dice el Espíritu Santo es, Moisés como mediador fue un tipo del verdadero y final mediador que vendría cuando Dios establezca el nuevo pacto con su pueblo, el cual estará centrado en la adoración, no en una tienda terrena, sino en aquel que es el verdadero tabernáculo, que es Cristo Jesús, y aquel que es el verdadero mediador, que es Cristo Jesús. Cristo es absolutamente todo. Él es la ofrenda. Él es el ofrendador, Él es el sacerdote.
Él es el altar. Él es la fuente de bronce. Él lo es todo. Y entonces, Hebreos dice que Moisés fue fiel siervo en la casa de Dios. Obviamente que no se refiere a la tienda. Recuerden que Moisés, luego que se levantó la tienda y que la nube de la gloria vino, Moisés ya no podría entrar nunca más al lugar santísimo, porque él no era el sumo sacerdote. ¿En qué sentido Moisés fue fiel? Números 12:7 dice que Moisés fue fiel en toda la casa. Es decir, él fue fiel en todo el pueblo de Dios. Él fue fiel en la constitución de ese pueblo. Pero Hebreos dice que él fue fiel en calidad de ¿qué? De siervo. Jesús, el antitipo o el cumplimiento, fue fiel como ¿qué? Como hijo, como dueño de la casa. Moisés era un sirviente en la casa. Jesús era el heredero de esa casa. Esa casa le pertenece a él. Moisés fue un fiel mayordomo, pero Jesús ocupa una posición más exaltada en esa casa. Moisés era siervo, Jesús era hijo. El ministerio de Moisés fue temporal, el de Jesús eterno. Y en Jesús se cumple perfectamente el ministerio de Moisés. Así que Cristo es el mediador y Cristo es el tabernáculo. Por lo tanto, si en el antiguo pacto para encontrarse con Dios se iba al santuario, ¿dónde debemos ir si deseamos tener un encuentro con Dios? A Cristo Jesús. Él es el santuario. Y Él entró al santuario celestial. Solo en Cristo disfrutamos la verdadera comunión con Dios y aparte de Él no se puede dar. Y concluimos con la tercera sección que nos muestra aquí Moisés. La aceptación del tabernáculo instalado. Miren en los versos 34 al 38. Entonces la nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y Moisés no podía entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová llenaba el tabernáculo. Y en todas sus jornadas, cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel partían, pero si la nube no se alzaba, no partían hasta el día en que ella se alzaba, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche en él, a la vista de toda la casa de Israel, en todas sus jornadas. Este libro termina maravillosamente. Yo creo que estos versículos son como una recompensa para el lector que no se cansó, no se fastidió en pasar por el capítulo 36, luego el 37, luego el 38, el 39, repitiendo una y otra vez esas minucias de cómo era que se debía hacer el tabernáculo. Esta es una recompensa, porque aquí el lector puede ver cómo la gloria de Dios recompensó la acción del pueblo siendo tan prolijo, siendo tan minucioso en cada instrucción que Dios le dio a Moisés. Así que esta es la confirmación de que Dios aceptó la adoración del pueblo. ¿Por qué? Porque lo habían hecho con fe, sí, lo habían hecho con pasión, sí, pero lo habían hecho conforme Dios lo mandó.
Y entonces el resultado es cuando ya está construido todo, cuando ya está consagrado todo, cuando ya los sacerdotes cumplieron con su función, se lavaron, hicieron sus sacrificios, entonces la nube de la gloria de Dios descendió sobre el tabernáculo. Pero, ¿a qué se refiere esta nube? Bueno, esta nube es lo que en teología denominamos teofanía. Teofanía es una aparición visible de Dios. Pero no es cualquier nube, es una nube de gloria, es una nube resplandeciente, tan resplandeciente que Moisés no puede entrar. O sea que esa nube nos está hablando de la majestad de Dios. Que cuando venimos a la adoración nos estamos presentando delante del Dios majestuoso y excelso. Esta nube nos recuerda la trascendencia de Dios, pero a la misma vez la inmanencia de Dios. ¿Qué significa esto? Que Dios es excelso, que Dios es sublime, que Dios es majestuoso. Eso es su trascendencia. Pero que Dios en su condescendencia se acerca a su pueblo. Que Dios en su condescendencia y amor busca estar en medio de su pueblo, y esa es la inmanencia. Y eso nos muestra el favor de Dios. Cuando la nube de gloria desciende, que es una teofanía, una manifestación visible de Dios, Dios está diciéndole al pueblo por medio de los sacrificios que apuntan al sacrificio de mi Hijo Jesucristo: yo los he aceptado. Ustedes son mi pueblo, acepto lo que han hecho, recibo vuestra ofrenda. A partir de ahora moro en medio de ustedes. Pero el tabernáculo, con la gloria de Dios llenándolo todo, no solamente representaba el favor y la aprobación de Dios, también representaba su protección. Y por eso se nos dice que cuando la nube se levantaba, el pueblo recogía todo y andaba. ¿Por qué? Porque Dios estaba siendo guía protectora para con su pueblo que lo adora verdaderamente. Y quiero mostrarles ya en el tiempo que nos resta algunos aspectos importantes que nos muestran esto. Miren en el verso 34. Entonces la nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Esto tuvo que ser algo espectacular, ¿no? O sea, ver cómo la tienda se llena de una nube, pero que es una nube de gloria. Aquí se nos explica, ¿verdad? Dice que una nube cubrió el tabernáculo. Luego la segunda sección del versículo dice que la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Así que la gloria y la nube son una misma cosa, ¿verdad? Así que esa nube es la gloria de Dios manifestándose en una tienda. Y esto es asombroso, nos muestra una vez más cuán condescendiente es Dios. Dios escogiendo una tienda pequeña para Él morar en medio de su pueblo. Y entonces dice que la nube cubrió el tabernáculo de reunión. Recuerden, tabernáculo
la morada de Dios, tienda de reunión, la comunión de Dios con el pueblo. Así que cuando la gloria llena ese sitio que es tanto el tabernáculo como la tienda de reunión, lo que Dios está diciéndoles es: yo soy el Dios trascendente, yo soy el Dios excelso y habito en esta tienda. Y no todo el mundo podrá entrar a este santo lugar, pero a la misma vez yo soy el Dios inmanente que estoy en la tienda de reunión. Adoraste como te mandé, te recompenso con mi presencia. Hace un rato adoraste como tú quisiste y mi juicio vino sobre ti. Así que aquí hay importantes lecciones que nos quiere dar Moisés. Lastimosamente el tiempo va rápido, pero quiero que lo relacionemos con la construcción del templo. No sé si recuerdan, creo que ya hemos mencionado algo. En segundo libro de Samuel, en el capítulo 7, versos 6 y 7, cuando el rey le dice al profeta: voy a construir una casa para Dios que sea más grande que la casa del rey, Natán dice: hazlo. Y por la noche Dios se le apareció al profeta, y escuchen lo que le dijo Dios: ciertamente no he morado en casa desde el día que hice subir a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y tabernáculo, y donde quiera que he andado con todos los hijos de Israel. ¿Qué es lo que Dios está diciendo aquí? Yo soy cercano a mi pueblo. En todo su peregrinaje por el desierto, yo anduve con ellos. Yo los acompañé, no los abandoné. En esa tienda donde estaba la gloria mía, esa tienda cuando la desarmaban, cuando el pueblo recogía todo y continuaba en sus jornadas, yo no lo abandoné nunca. Siempre anduve con ese pueblo. Habité en medio de ese pueblo. Y todo esto prefiguraba lo que luego nos dice Juan capítulo 1, hablando del logos, del verbo. Dice que el logos se hizo carne y habitó entre nosotros. Eso fue lo que hizo Dios en la tienda. Habitó en medio de su pueblo. En el desierto, no importa para dónde fueran, allí estaba Dios como el Dios del pueblo del pacto. Y Cristo Jesús, el verdadero tabernáculo, habitó en medio nuestro para estar con nosotros. Pero puede que usted diga: Él no está aquí hoy. Él no está en persona, pero está en la persona del Espíritu Santo. Os conviene que yo me vaya, porque entonces os enviaré al Consolador, al Paracleto. El Espíritu Santo hace presente a Cristo en todo lugar donde está el pueblo de Dios. ¿No les sorprende la condescendencia del trascendente Dios? Es hermoso. Hoy no estamos viendo una nube y no necesitamos verla. Hebreos es claro. Andamos por fe, no por vista. En el antiguo pacto, aunque se requería fe, había muchas cosas que llamaban la atención a la vista, porque eran temporales. Lo que se ve es temporal, lo eterno es invisible. No necesitamos ver una nube que se pose sobre este lugar. La nube está aquí porque la nube de gloria es Cristo Jesús. Y Él llena nuestras vidas con la presencia de Dios. Él vino a esta tierra para acercarse a los hombres.
escogidos por gracia. Y si hoy día deseamos adorar a Dios verdaderamente, ¿a dónde debemos ir? A Cristo Jesús. ¿Y cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. No se trata de que tú solo y Dios. Sí, hay que adorar privadamente a Dios, pero la adoración en la Biblia principalmente es colectiva. El cuerpo de Cristo, allí está Dios. Cristo dijo que donde están 2 o 3 en mi nombre, allí estoy yo, y se refería a la iglesia cuando toma decisiones. Bueno, cuando la iglesia está junta, allí está Cristo, allí está la gloria de Dios. Estamos delante de su presencia. Qué triste, ¿verdad?, cuando preferimos estar en otro sitio que en el sitio donde está la nube de gloria, que es Cristo. Qué triste cuando dejo de congregarme en el día del Señor porque encontré algo mejor que hacer. Irme de paseo, irme para la playa, irme al partido de fútbol, compartir con mis amigos, panas del alma, celebrar el Día de la Madre, celebrar el Día del Padre, como si no hubiesen más días para hacerlo. Qué triste, ¿verdad? Pero quiero animarlos gozosamente a que vean la adoración congregacional como ese sitio de la presencia de Dios, donde disfrutamos de su presencia colectivamente, donde está la nube de gloria. Dios quiera que sea de esa forma. Oremos. Padre nuestro. Y gracias por esa condescendencia tuya, porque tú, oh Dios, aunque eres el Dios trascendente, has diseñado un plan de redención para estar cerca nuestro por medio de tu Hijo Jesucristo. Concédenos, Dios, aprovechar estas bendiciones del pacto y la presencia del Espíritu en medio nuestro, haciéndonos real a Cristo. Y concédenos, Dios, ser verdaderos adoradores en Cristo Jesús. Amén.